protegió a 3 princesas alienígenas perdidas. Entonces su madre, la emperatriz, lo encontró. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un saludo rápido en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. La cápsula de escape se precipitó a través de la atmósfera terrestre, su casco brillando al rojo vivo mientras Blake Turner contemplaba el cielo nocturno desde su cabaña aislada en las montañas. Durante 5 años buscó la soledad tras dejar el ejército, intentando olvidar las guerras en las que había luchado en tierras lejanas. Nunca esperó que la paz que tanto anhelaba se viera destrozada por 3 visitantes inesperados procedentes de más allá de las estrellas. El impacto hizo temblar el suelo bajo sus pies. Blake agarró su rifle por instinto. Años de entrenamiento de combate entraron en acción mientras se acercaba con cautela al lugar del accidente, a media milla de su propiedad. El objeto metálico había labrado un profundo surco en el suelo del bosque, y el vapor se elevaba de su iridiscente casco púrpura mientras se enfriaba en el aire fresco de la noche. No era militar, al menos no de ningún tipo militar que Blake reconociera, y su diseño era diferente a todo lo que había visto antes. Un panel se deslizó con un siseo hidráulico y Blake alzó su rifle en actitud defensiva. Pero lo que surgió de los humeantes restos no fue la amenaza que él anticipaba. 3 pequeñas figuras salieron tambaleándose, desorientadas y claramente heridas. Su piel brillaba con una tenue bioluminiscencia en tonos azules y morados, y sus grandes ojos almendrados y de un llamativo color plateado se abrieron con miedo al verlo. Eran niños extraterrestres, pero niños al fin y al cabo. El más alto no podía tener más de lo que los humanos considerarían 10 años, mientras que el más joven parecía tener alrededor de 5. Vestían elaboradas prendas que, a pesar de estar chamuscadas y desgarradas por el accidente, aún exhibían intrincados patrones y símbolos que Blake asumió que denotaban importancia. La mayor se interpuso protectoramente delante de las demás, con la barbilla alzada en un gesto de desafío que no lograba ocultar del todo su miedo. Blake bajó su arma inmediatamente. Algunos instintos eran más profundos que la precaución o la autoconservación. El instinto protector que lo había convertido en un soldado excepcional ahora se centraba por completo en esos 3 niños extraños que claramente estaban perdidos, asustados y muy lejos de casa. «Está bien», dijo en voz baja, dejando su rifle en el suelo para demostrar que no tenía malas intenciones. «No te haré daño». La hija mayor ladeó la cabeza, como si analizara sus palabras. Entonces, para asombro de Blake, ella habló. No en ningún idioma humano, pero de alguna manera la entendió a la perfección. «Somos las hijas de la emperatriz Lyra del dominio celestial», dijo, con una extraña resonancia en su voz que parecía eludir sus oídos y hablar directamente a su mente. «Yo soy la primera princesa Selene. Estas son mis hermanas, la segunda princesa Vega y la tercera princesa Nova». Hizo un gesto señalando, uno tras otro, al hijo mediano y luego al más pequeño. «Nuestro transporte fue atacado. Los guardias reales lanzaron nuestra cápsula de escape antes de ser capturados. Debemos contactar con nuestra madre inmediatamente». Blake miró los restos humeantes, luego volvió a mirar a las 3 pequeñas alienígenas, princesas al parecer, que estaban de pie frente a él, tratando de mantener su dignidad a pesar de su evidente agotamiento y miedo. «No creo que tu grupo vaya a hacer ninguna llamada a casa esta noche», dijo con suavidad. «Pero mi cabaña es cálida y tengo comida y botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué no te curamos y luego vemos cómo contactar a tu madre?» Las princesas intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa fluyó entre ellas antes de que Selene asintiera. «Aceptamos tu ayuda, humano», dijo Blake mientras las guiaba de regreso a su cabaña. No tenía idea de que este encuentro no solo cambiaría su vida, sino que también lo colocaría en el centro de un conflicto interestelar, ni que sus acciones durante las próximas semanas lo llevarían finalmente a encontrarse cara a cara con el ser más poderoso de esta región de la galaxia, una emperatriz que había perdido a sus hijos y que no se detendría ante nada para recuperarlos. El camino de regreso a la cabaña fue difícil.
La princesa Vega, la hija mediana, se había lastimado la pierna durante el accidente, y Blake terminó cargándola. La menor, Nova, no dejaba de mirar hacia atrás, a su cápsula destruida, con ojos grandes y temerosos, mientras que Selene mantenía un paso digno a pesar de su evidente agotamiento. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Blake se apresuró a acomodarlas. «Esta vivienda es primitiva», observó Selene. Blake observó el interior rústico de su casa. La cabaña era robusta pero sencilla. Una sala principal con chimenea, una pequeña cocina, 2 dormitorios y un baño con agua corriente gracias a un manantial cercano y un sistema de bombeo solar que él mismo había instalado. «No es un palacio», asintió Blake, avivando el fuego para calentarse aún más. «Pero es seguro, y estamos a unos 30 metros del pueblo más cercano, así que no tienes que preocuparte de que alguien te encuentre aquí». 30 millas. Nova, la princesa menor, habló por primera vez con voz melodiosa y curiosa. «Esa distancia es considerable para los humanos». Blake sonrió. Lo suficientemente lejos como para no tener visitas inesperadas. Recogió su botiquín de primeros auxilios y se arrodilló ante Vega, que estaba sentada en su desgastado sofá de cuero con la pierna herida extendida. «¿Puedo?», preguntó, señalando la herida. Vega asintió solemnemente. Cuando Blake le subió suavemente el pantalón, se sorprendió al ver que su sangre era de un color índigo intenso. El corte en sí no era profundo, pero se extendía a lo largo de la pantorrilla y estaba rodeado de un moretón que resaltaba como un azul más oscuro sobre su piel lavanda. «No sé si la medicina humana te funcionará», admitió mientras limpiaba la herida, «pero mantenerla limpia y vendada debería ayudar. Nuestra fisiología es diferente, pero lo suficientemente compatible con este entorno como para que un tratamiento básico sea efectivo», le informó Selene, observando atentamente sus movimientos. «Nuestra regeneración celular también es más eficiente que la tuya». Mientras Blake vendaba la pierna de Vega, Nova deambulaba por la cabaña, examinándolo todo con curiosidad descarada. Tomó una fotografía enmarcada de un estante. Blake, con uniforme militar, posaba con su escuadrón. «¿Eres un guerrero?», preguntó, mostrándole la foto. La expresión de Blake se tensó ligeramente. «Ya no lo era». «¿Por qué dejaste de serlo?», insistió Nova, observándolo con atención con sus grandes ojos plateados. Antes de que Blake pudiera responder, Selene lo interrumpió. «Nova, es de mala educación preguntar a nuestro anfitrión sobre asuntos personales», dijo dirigiéndose a Blake. «Me disculpo por la franqueza de mi hermana. Es joven y aún está aprendiendo el protocolo diplomático». «No te preocupes», dijo Blake, terminando de vendar a Vega. «Tienen curiosidad. Supongo que es algo universal». Se levantó y se dirigió a la cocina. «Deben tener hambre. No sé qué comen, pero puedo ofrecerles agua y algo de comida. Tengo fruta, verduras, pan. Somos omnívoras, pero no podemos consumir ciertos compuestos que pueden ser comunes en sus alimentos», explicó Selene. «Quizás lo más seguro sea empezar con verduras crudas». Blake preparó una comida sencilla de verduras crudas y las lavó fascinado mientras las princesas probaban con cautela cada ingrediente. Rechazaron las zanahorias y el apio de inmediato, pero parecieron disfrutar de los pepinos y los pimientos. Les encantaron especialmente las manzanas. Sus rostros se iluminaron con su dulce sabor. Mientras comían, Blake intentó averiguar más sobre su situación. Dijeron que las atacaron. ¿Quién atacaría a niñas de la realeza? La expresión de Selene se ensombreció. El sindicato draconiano. Han estado en guerra con el dominio celestial durante generaciones. Tomarnos como rehenes les daría una gran ventaja contra nuestra madre. ¿Y tu madre es una emperatriz?, preguntó Blake, aún intentando asimilar que estaba albergando la realeza alienígena estaba en su camarote. La emperatriz Lyra es la soberana del dominio celestial, que abarca 342 sistemas estelares, explicó Vega con orgullo.
Comanda la flota más grande del cuadrante galáctico y es famosa tanto por su sabiduría como por su ferocidad en la batalla. Vendrá a por nosotros, añadió Nova con absoluta certeza. Ninguna fuerza en la galaxia puede impedirle encontrar a sus hijas. Blake asintió lentamente, procesando la información. ¿Y cómo te encontraría exactamente? Tu nave está destruida. Todos los miembros de la familia real llevamos balizas de entrelazamiento cuántico incrustadas en nuestros adornos ceremoniales. Celine tocó un delicado lazo parcialmente oculto entre su cabello. Sin embargo, el choque parece haber dañado la capacidad de transmisión. Necesitamos repararlo o encontrar otra forma de enviar la señal. Soy bastante hábil con las reparaciones, pero la tecnología de entrelazamiento cuántico está un poco más allá de mis habilidades, admitió Blake. Lo más parecido a un equipo de comunicación avanzado que tengo es un teléfono satelital, y dudo mucho que eso llegue a la flota de tu madre. Tal vez podríamos modificarlo, sugirió Vegas, con los ojos iluminados de interés. He estudiado tecnologías de la comunicación como parte de mi formación académica. Blake arqueó una ceja. ¿Tienes el equivalente a 8 años terrestres y ya entiendes física cuántica? Vega parecía confundida. ¿Es eso inusual en los niños humanos? Mucho, dijo Blake con una risita. La mayoría de los niños de tu edad están aprendiendo matemáticas básicas. Nuestra especie madura de forma diferente, explicó Selene. Aunque físicamente parecemos jóvenes, nuestro desarrollo cognitivo está acelerado en comparación con el de otros humanos. Vega posee una aptitud particular para las ciencias técnicas. Tras la comida, el cansancio acabó por vencer a las princesas. Blake les preparó su habitación de invitados, colocando mantas adicionales para crear espacios cómodos para que los tres durmieran. Cuando estaba a punto de dejarlos descansar, Nova tiró de su mano. ¿Nos contarás una historia?, preguntó con esperanza. Mamá siempre nos cuenta cuentos antes de dormir. Blake vaciló. No se le daban especialmente bien los niños, ya que había vivido solo durante años, pero algo en la sincera petición de Nova le impedía negarse. De acuerdo, dijo, sentándose en el borde de la cama. Una historia y luego necesitas descansar. Les contó una versión simplificada del cuento de los 3 cerditos, que pareció confundirlos y a la vez divertirlos. Le hicieron numerosas preguntas sobre lobos, cerdos y la física del derribo de casas por el viento, que Blake intentó responder lo mejor que pudo. Para cuando terminó, incluso la regia compostura de Selene se había suavizado, y parecía más la niña que realmente era que la digna princesa que tanto se esforzaba por ser. Que duermas bien, dijo Blake, apagando la luz. Ya veremos qué hacemos mañana por la mañana. Mientras se acomodaba en su cama, Blake miró fijamente al techo, asimilando el increíble giro que había dado su tranquila vida. 3 princesas alienígenas dormían en su habitación de invitados. Su madre, una emperatriz con una flota de naves estelares, presumiblemente los estaba buscando, y en algún lugar del universo existía una fuerza enemiga que había atacado a niños en un intento por obtener ventaja política. Blake había dejado atrás la guerra, o eso creía. Pero al ver a esos 3 niños vulnerables, supo que haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo hasta que pudieran regresar con su madre, incluso si eso significaba involucrarse en un conflicto que abarcaba las estrellas. El amanecer se vislumbró sobre las montañas, llenando la cabaña de Blake con una suave luz dorada. Había dormido intranquilo, con la mente a 1000 por hora pensando en las implicaciones de dar cobijo a miembros de la realeza alienígena. Se levantó temprano y, por costumbre, revisó el perímetro de su propiedad antes de empezar el desayuno. Estaba batiendo huevos cuando una vocecita lo sobresaltó. ¿Qué es esa sustancia amarilla? Nova estaba de pie en la puerta de la cocina, con sus ojos plateados muy abiertos por la curiosidad. Su bioluminiscencia se había atenuado con la luz del día, pero su piel aún conservaba una cualidad iridiscente que ningún niño humano poseía. Estos son huevos, explicó Blake. Provienen de pollos, aves que viven en nuestro planeta. Son buenas para comer,
pero no sé si las toleraría tu organismo. Nova se acercó con cautela, observando cómo vertía la mezcla en una sartén caliente. Cambia de forma con el calor, observó. Así es. Las proteínas se desnaturalizan, y Blake se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de dar una lección de ciencias a un niño que probablemente entendía la biología molecular mejor que él. Se llama cocinar, concluyó sencillamente. Celine y Vega pronto se unieron a ellos, ambas con mejor aspecto tras haber descansado durante la noche. Las piernas de Vega parecían haber mejorado ya, lo que confirmaba la sospecha de Blake de que sus capacidades curativas superaban los parámetros humanos normales. Necesito examinar nuestra cápsula de escape, anunció Selene mientras Blake servía el desayuno. Huevos para él, más fruta y verdura para las princesas. Puede que la red de comunicaciones se pueda recuperar. Iré contigo después del desayuno, ofreció Blake. No es seguro que andes sola por ahí. Hay depredadores en estas montañas. Osos, pumas. Selene parecía dispuesta a discutir, pero luego asintió en señal de aprobación. Su conocimiento de los peligros locales es valioso. Mientras comían, Blake sacó a relucir un tema que le había estado preocupando. Vuestro inglés es perfecto. ¿Cómo es posible que nos comuniquemos con tanta facilidad? No hablamos vuestro inglés, explicó Vega. Los anillos que llevamos contienen matrices de traducción que se conectan directamente con las vías neuronales. Tú oyes tu idioma, nosotros oímos el nuestro. Qué conveniente, dijo Blake, impresionado y algo inquietante. Después del desayuno, caminaron hasta el lugar del accidente. A la luz del día, la nave alienígena parecía aún más fuera de lugar contra el paisaje natural de pinos y maleza. El material púrpura iridiscente del casco parecía cambiar de color a medida que se acercaban, a veces luciendo azul o plateado según el ángulo de la luz. La integridad estructural se ha visto comprometida, afirmó Selene, examinando la cápsula dañada, pero los sistemas auxiliares podrían seguir funcionando. Colocó la mano sobre una sección aparentemente sólida del casco, y para sorpresa de Blake, ésta se onduló como agua antes de deslizarse para revelar un compartimento lleno de tecnología nunca antes vista. Componentes que parecían estar hechos de cristal y algún tipo de metal líquido estaban dispuestos en patrones que no tenían sentido lógico para sus ojos humanos. Vega se unió a su hermana. Sus pequeñas manos se movían con sorprendente destreza entre los componentes. La matriz de entrelazamiento cuántico está dañada, confirmó después de unos minutos. Pero el transceptor subespacial está intacto. Podríamos modificarlo para enviar una señal de socorro de amplio espectro. ¿Sería seguro?, preguntó Blake. Si tus enemigos te están buscando, ¿no captarían también la señal? La expresión de Celine se tornó seria. Tienes razón. Una señal de difusión correría el riesgo de revelar nuestra ubicación. Reflexionó un instante. Necesitamos una transmisión dirigida, una que llegue a la flota de nuestra madre sin alertar al sindicato draconiano. ¿Y cómo hacemos eso si no sabemos dónde está la flota de tu madre?, preguntó Blake. Las últimas coordenadas estaban en el sistema Próximo Centauri, dijo Vegas. Es la estrella más cercana a tu sistema solar. Blake arqueó las cejas. Me estás diciendo que hay una flota alienígena en el sistema estelar vecino, y que la Tierra no lo sabe. Tu tecnología de detección es limitada, dijo Celine diplomáticamente. Y nuestras naves emplean escudos de desplazamiento cuántico, pero eso no viene al caso. Recuperaron lo que pudieron de la cápsula, y Blake cargó el transceptor subespacial, sorprendentemente pesado. De vuelta a la Vega insistió en que podía modificar la cabaña para enviar una señal dirigida, pero necesitaba herramientas y componentes adicionales. Tengo herramientas básicas, dijo Blake, colocando el dispositivo en su banco de trabajo en el pequeño cobertizo detrás de la cabaña. Pero dudo que tenga componentes de tecnología alienígena por ahí. Podemos adaptar la electrónica humana, le aseguró Vega. Dispositivos computacionales simples, equipos de comunicación, fuentes de energía, se pueden modificar para nuestros propósitos.
Blake frunció el ceño. La tienda de electrónica más cercana está en el pueblo, a unos 30 metros. Preferiría no dejarte solo, pero tampoco puedo llevar a 3 niños alienígenas de compras conmigo. Estaremos a salvo aquí, insistió Selene. La probabilidad estadística de que nos encontremos en peligro en este lugar remoto durante una breve ausencia es mínima. Blake no estaba convencido, pero necesitaban los componentes. Iré mañana por la mañana al amanecer, decidió. Debería estar de vuelta a media tarde, pero tienes que prometerme que te quedarás dentro de la cabaña y no abrirás la puerta a nadie. Entendemos la necesidad de precaución, convino Selene. Esa noche, mientras Blake preparaba la cena, notó que Nova estaba de pie junto a la ventana, mirando las estrellas con una inconfundible añoranza en sus ojos plateados. ¿Echas de menos tu hogar?, preguntó con dulzura, uniéndose a ella. Nova asintió. Mamá dice que no importa dónde estemos en la galaxia, todos miramos las mismas estrellas, solo que desde ángulos diferentes. Señaló hacia arriba. Nuestro hogar está ahí, más allá de lo que puedes ver. Es precioso, con agujas de cristal que cantan con el viento y océanos que brillan por la noche. Suena increíble, dijo Blake con sinceridad. Cuando mamá nos encuentre, tal vez podrías venir a visitarnos, sugirió Nova, mirándolo con ojos esperanzados. Como agradecimiento por ayudarnos. Blake sonrió, conmovido por la oferta. Eso es muy amable, pero creo que estoy mejor quedándome en la Tierra. Esta es mi casa. ¿No tienes familia?, Nova preguntó. No he visto imágenes de otros seres humanos en su vivienda. La sonrisa de Blake se desvaneció ligeramente. No, ya no. Mis padres murieron hace años y nunca formé mi propia familia. ¿Por qué? Blake reflexionó sobre cómo explicar su existencia solitaria a un niño de una cultura completamente diferente. Fui soldado durante mucho tiempo. Vi cosas. Hice cosas que después me dificultaron conectar con la gente. A veces es más fácil estar solo. Nova lo miró con una sabiduría sorprendente en sus jóvenes ojos. Mi madre dice que la mayor fortaleza no reside en estar solo, sino en saber cuándo pedir ayuda a los demás. Ella deslizó su pequeña mano dentro de la de él. Me alegra que hayamos contactado contigo. Blake sintió que algo en su interior cambiaba. Una parte endurecida de su corazón se ablandó ante este simple gesto de un niño desconocido. Antes de que pudiera responder, Selene llamó desde el banco de trabajo donde ella y Vega estaban examinando el transceptor. Blake, necesitamos tu ayuda. El resto de la velada lo dedicaron a ayudar a las princesas a comprender la tecnología terrestre lo suficientemente bien como para crear una lista de los componentes que Blake necesitaría comprar. Vega demostró tener un asombroso dominio de la electrónica. Comprendió rápidamente los principios de la tecnología humana a pesar de su naturaleza primitiva en comparación con lo que estaba acostumbrada. Esa noche, después de que las princesas se durmieran, Blake se sentó en su porche limpiando su rifle y escudriñando el borde del bosque por costumbre. La luna llena iluminaba el claro que rodeaba su cabaña, proyectando largas sombras de los pinos circundantes. No podía sacudirse la sensación de que, al ayudar a esos niños, se había colocado en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Sin embargo, al mirar las estrellas, sabiendo que más allá de ellas había una madre que buscaba desesperadamente a sus hijas, Blake supo que había tomado la decisión correcta. Estos niños lo necesitaban. Y por primera vez en años, se sintió necesario. Sentí un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. A medida que la noche avanzaba, Blake hizo una promesa silenciosa a las estrellas lejanas. Protegería a esas 3 princesas perdidas con su vida si fuera necesario, y se aseguraría de que regresaran sanas y salvas con su madre, sin importar el precio. A la mañana siguiente, Blake se preparó para partir hacia la ciudad. Había escrito instrucciones detalladas para las princesas: permanecer dentro, mantener las cortinas cerradas, usar el teléfono satelital de emergencia solo en casos extremos. Dudó ante la puerta,
mirando hacia atrás a los 3 niños alienígenas que ahora estaban temporalmente bajo su cuidado. Volveré tan pronto como pueda, prometió. Recuerda lo que te dije sobre permanecer oculto. Comprendemos los protocolos, le aseguró Selene con su formalidad habitual. Mantendremos un perfil bajo y permaneceremos vigilantes. Blake asintió, todavía intranquilo por dejarlos solos, pero sin ver otra alternativa. Se subió a su vieja camioneta y se dirigió por la carretera de montaña hacia el pequeño pueblo de Pinrest. El trayecto en coche le dio tiempo para pensar. En tan solo 2 días, su existencia solitaria se había visto completamente trastornada. Una parte de él quería contactar con las autoridades. Sin duda, existían agencias gubernamentales mejor equipadas para manejar situaciones de primer contacto que un soldado viviendo al margen de la sociedad. Pero otra parte de él, la que había visto cómo a veces los gobiernos trataban a quienes consideraban diferentes, era profundamente escéptica. Estos niños serían protegidos, estudiados, ayudados o explotados. No, decidió. Por el momento, al menos, su seguridad era responsabilidad exclusiva suya. Pinrest era un pequeño pueblo de montaña que atendía principalmente a excursionistas y amantes de la naturaleza durante los meses de verano y a esquiadores durante el invierno. La ferretería local y la tienda de electrónica más nueva le proporcionaron a Blake la mayor parte de lo que necesitaba. Baterías, cable de cobre, placas de circuitos, algunos teléfonos inteligentes viejos que podía desarmar y diversas herramientas. También se abasteció de víveres, adivinando que podrían gustarles a las princesas basándose en sus reacciones a la comida hasta el momento. Mientras cargaba sus compras en la camioneta, Blake notó una camioneta SUV negra con vidrios polarizados estacionada al otro lado de la calle. 2 hombres de traje oscuro estaban de pie junto a ella, observando la ciudad con una atención que inmediatamente despertó los instintos de combate de Blake. No parecían turistas ni lugareños, y su postura sugería entrenamiento militar o policial. Blake ajustó su posición con naturalidad para mantenerlos en su visión periférica mientras parecía consultar su lista de la compra. Cuando uno de los hombres levantó lo que parecía un dispositivo portátil y lo pasó lentamente por la zona, a Blake se le encendieron todas las alarmas. Terminó de cargar sus compras sin prisa, subió a su camioneta y se marchó a una velocidad perfectamente normal, luchando contra el impulso de acelerar. Por el retrovisor vio a los hombres regresar a su vehículo. No lo siguieron de inmediato, pero Blake tomó una ruta indirecta de regreso de todos modos, utilizando viejos caminos forestales que agregaron 1 hora a su viaje, pero que revelarían cualquier historia. Para cuando llegó a la cabaña, estaba muy nervioso. Encontró a las princesas exactamente como las había dejado, Vega y Selene, absortas en los diagramas que habían dibujado del transceptor modificado, mientras Nova leía uno de los pocos libros que Blake poseía, una colección de mitos y leyendas de la Tierra. ¿Conseguiste los componentes necesarios?, Selene preguntó, levantando la vista de su trabajo. Sí, pero podríamos tener un problema, dijo Blake, dejando sus compras. En la ciudad había hombres que no encajaban en el perfil habitual. Tenían algún tipo de dispositivo de escaneo. Selene y Vega intercambiaron miradas de alarma. ¿Pudieron los draconianos haber rastreado la trayectoria de nuestras vainas hasta esta región? Vega le preguntó a su hermana. Es posible, admitió Selene. Aunque se requerirían importantes recursos computacionales para rastrear una cápsula de escape con escudo cuántico a través de la entrada atmosférica, o podrían ser autoridades humanas. Blake sugirió que un accidente espacial no pasaría completamente desapercibido, incluso en una zona remota. Existen agencias gubernamentales que supervisan este tipo de cosas. Cualquiera de los 2 escenarios presenta complicaciones, dijo Selene con gravedad. Debemos acelerar nuestro cronograma. Vega, ¿cuánto tiempo tardarás en modificar el transceptor con estos nuevos componentes? ¿Con la ayuda de Blake? Vega estimó que tal vez en 2 días, mientras ya estaba revisando los aparatos electrónicos que Blake había comprado. Tienes hasta mañana por la noche, indicó Selene,
con una determinación en su joven rostro que desmentía su edad. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Trabajaron durante toda la tarde y hasta entrada la noche. Blake siguió las instrucciones cada vez más complejas de Vega. Impresionada por los conocimientos técnicos y la creatividad de la joven princesa para adaptar la tecnología primitiva de la Tierra a la interfaz con el avanzado dispositivo alienígena, Nova ayudó en lo que pudo, principalmente leyendo las instrucciones de los dibujos de Vegas cuando era necesario y llevando agua y refrigerios a los trabajadores. Al caer la noche, Blake insistió en que todos descansaran. «Continuaremos mañana a primera hora», dijo, notando los párpados caídos de Vega a pesar de sus protestas de que podía continuar. Más tarde esa noche, mientras Blake revisaba el perímetro de la cabaña por última vez antes de acostarse, escuchó un sonido suave detrás de él y se giró para encontrar a Nova de pie en el porche, envuelta en una manta para protegerse del frío de la montaña. «Deberías estar durmiendo», dijo suavemente. «Soñé con mi madre», dijo Nova con voz suave. «Ella nos buscaba, pero no podía oírnos llamarla». Blake se arrodilló a la altura de Nova. «Nos aseguraremos de que te oiga. Vega casi ha terminado el transceptor y entonces podrás contactar con la flota de tu madre». «¿Y si los malos nos encuentran primero?», preguntó Nova, con el miedo reflejado en sus ojos plateados. «Entonces tendrán que pasar por encima de mí», dijo Blake con silenciosa determinación. «Y puede que solo sea una humana, pero me han dicho que puedo ser bastante terca». Nova sonrió ante eso, y su bioluminiscencia se intensificó ligeramente. «Mamá dice que la terca soy yo. Celine es la diplomática, y Vega la inteligente». «¿Y cómo es tu madre?», preguntó Blake, mostrando genuina curiosidad por la emperatriz de 342 sistemas estelares. Nova lo pensó seriamente. «Es como una estrella, brillante y cálida cuando estás cerca de ella, pero puede arder con mucha intensidad si amenazas lo que ama». Miró al cielo nocturno. «Es la persona más fuerte de la galaxia, pero aún llora cuando nos lee historias tristes». Blake sonrió ante este atisbo de la poderosa emperatriz a través de los ojos de su hija. «Ojos. Parece una buena madre. La mejor», asintió Nova solemnemente. Luego preguntó, «¿Me contarás otra historia de la Tierra? Quizás me ayude a volver a dormir». Blake se encontró contándole a Nova la historia de Ricitos de Oro y los tres osos mientras estaban sentados en el porche bajo las estrellas. A la joven princesa le pareció fascinante y a la vez hilarante el concepto de osos conscientes, sobre todo cuando Blake le explicó que a los osos terrestres de Rayal no les interesaba la temperatura de las gachas ni la comodidad de las camas. Después de llevar a Nova de vuelta a la cama, Blake permaneció despierto durante un buen rato, incapaz de sacudirse la inquietud que le producían los hombres que había visto en el pueblo. Si estaban siguiendo a las princesas, fueran humanas o alienígenas, era solo cuestión de tiempo que ampliaran su búsqueda a zonas más remotas. Necesitaban poner en marcha ese transceptor cuanto antes. Al día siguiente amaneció nublado, con la promesa de lluvia más tarde. Blake y Vega trabajaron sin descanso en el transceptor. Celine hacía los cálculos y Nova les hacía recados. A media tarde, Vega anunció que estaban listos para probar el dispositivo modificado. «Los requisitos de energía son considerables», explicó mientras colocaban el transceptor sobre la mesa de la cocina. «Tendremos que conectarlo a la red eléctrica principal de su vivienda, e incluso así, podríamos provocar un apagón temporal. Tengo un generador de respaldo», le aseguró Blake. «Solo dígame qué hacer». Siguiendo las instrucciones de Vega, Blake conectó el dispositivo al sistema eléctrico de su cabaña y luego ayudó a Celine a colocar su círculo, que contenía lo que llamaban una firma de resonancia cuántica, cerca del receptor del transceptor. «Esto permitirá que la señal sea reconocida como auténticamente real», explicó Celine. «Sin ella, la flota probablemente descartaría la transmisión como un engaño». «¿Listas?», preguntó Blake. Mano en el interruptor improvisado que instalaron. Las princesas asintieron al unísono. Blake accionó el interruptor.
Por un momento, no pasó nada. Entonces, los cristales del dispositivo alienígena comenzaron a brillar con una luz interior y un zumbido llenó la habitación. Las luces de la cabaña parpadearon y se atenuaron mientras el transceptor consumía energía. El rostro de Vega se iluminó con triunfo. Está funcionando. La señal está estableciendo una vía de tunelización cuántica a través del subespacio. Selene se inclinó hacia adelante, hablando con claridad a lo que parecía ser receptora del dispositivo. Soy la primera princesa Selene, seguida de la princesa Vega y la princesa Nova. Estamos a salvo, pero atrapadas. Enviando coordenadas para la extracción. Código de autenticación. Corona celestial ascendente. El zumbido del dispositivo se intensificó. Los componentes de cristal ahora pulsaban con luz. De repente, todas las luces de la cabina se apagaron al fallar completamente la energía. El brillo de los transceptores se desvaneció y el zumbido cesó. ¿Funcionó?, preguntó Blake en la oscuridad repentina. Creo que el mensaje se transmitió correctamente antes del corte de energía, dijo Vegas, aunque sonaba menos segura de lo habitual. Pero no puedo confirmar la recepción. Blake se dispuso a encender el generador, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un sonido lo paralizó. El lejano pero inconfundible wop 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 de los rotores de un helicóptero. «Agáchense», ordenó, corriendo hacia la ventana. Entre los árboles, pudo ver un helicóptero negro que se acercaba, todavía a unos kilómetros de distancia, pero que se dirigía directamente hacia ellos. «Tenemos compañía», dijo Selene acompañándolo desde la ventana con expresión sombría. «Draconianos». «No lo creo», dijo Blake, observando cómo se acercaban los helicópteros. «Eso parece militar humano. Deben haber detectado la sobrecarga eléctrica o haber captado algún tipo de señal del transceptor. ¿Qué hacemos?». Nova preguntó. El miedo era evidente en su voz. Blake tomó una decisión rápida. «Saca del compartimento todo aquello esencial que no puedas dejar atrás. Nos vamos ahora». Con una eficiencia propia de la práctica, Blake reunió provisiones de supervivencia. Agua, comida, botiquín de primeros auxilios, brújula, mapa, linterna y su rifle con munición. Las princesas recogieron los pocos objetos personales que habían rescatado de la cápsula de escape, incluido un pequeño dispositivo que Selene describió como un repositorio cultural que contenía historias y conocimientos de su civilización. «Nos adentraremos más en las montañas», explicó Blake mientras se preparaban para partir. «Hay cuevas y refugios que conozco de mis viajes de caza. Podemos escondernos allí hasta que llegue la flota de tu madre». El helicóptero hacía cada vez más ruido. Blake calculó que tenían quizás 10 minutos antes de que llegara a la cabaña. «Agáchense y síganme», les ordenó, guiándolos hacia la puerta trasera y al bosque que se extendía detrás de la cabaña. «Sigue mis pasos y muévete lo más silenciosamente posible». Se adentraron en el denso bosque de pinos justo cuando empezó a llover, una suerte que les ayudaría a ocultar su rastro. Blake marcó un ritmo rápido pero manejable, asegurándose de que Nova pudiera seguirle el paso y vigilando atentamente a Vega por si mostraba alguna señal de que su pierna lesionada le estuviera causando molestias. La joven princesa mantuvo una expresión decidida, sin quejarse en ningún momento a pesar del difícil terreno. Los sonidos del helicóptero se fueron desvaneciendo a medida que se adentraban en el bosque, ascendiendo constantemente hacia una cresta que los conduciría a la red de cuevas que Blake había mencionado. La lluvia arreció, empapando sus ropas, pero Blake los mantuvo en movimiento, sabiendo que su temperatura corporal descendería rápidamente si se detenían. Después de caminar durante aproximadamente una hora, Blake pidió un breve descanso al abrigo de un gran afloramiento rocoso. Las princesas se mantenían sorprendentemente bien, mostrando una resistencia que lo impresionó. Su bioluminiscencia se había atenuado hasta casi desaparecer. Blake no sabía si se trataba de un esfuerzo consciente por evitar ser detectado o de una respuesta al estrés. «¿Estás bien?», les preguntó,
mientras les repartía agua y barritas energéticas de su mochila. Nos las estamos arreglando adecuadamente, respondió Selene, aunque su formalidad habitual estaba tensa por el cansancio. Estoy calculando la probabilidad de que nuestra transmisión haya llegado a la flota madre, dijo Vegas. Su joven rostro mostraba seriedad mientras mordisqueaba la barra energética. Basándome en los niveles de potencia que hemos alcanzado y en la posición conocida de la flota, estimo un 67% de probabilidades de éxito en la recepción. Esas son mejores probabilidades que las que solía tener en el ejército, dijo Blake con una sonrisa alentadora. Solo necesitamos permanecer escondidos y a salvo hasta que llegue la ayuda. Nova, que había estado inusualmente callada, preguntó de repente, ¿qué harán los humanos si nos encuentran? Blake vaciló, sin saber cómo responder con sinceridad sin asustarla aún más. Probablemente intentarían detenernos y estudiarnos, respondió Selene por él, con tono pragmático. Los gobiernos de la Tierra nos considerarían tanto una curiosidad científica como un riesgo potencial para la seguridad. Selene tiene razón, admitió Blake. Por eso debemos evitar ser detectados. Miró su reloj. Deberíamos mudarnos de nuevo. Las cuevas están a unas 2 horas de aquí, y quiero llegar a ellas antes del anochecer. Continuaron su viaje a través del bosque empapado por la lluvia, ascendiendo cada vez más alto en las montañas. Blake permaneció alerta, buscando señales de persecución y escuchando si había helicópteros, pero los únicos sonidos eran el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas y su propia respiración mientras la luz comenzaba a desvanecerse del cielo nublado. Finalmente llegaron al sistema de cuevas al que Blake se dirigía. La entrada estaba parcialmente oculta por la vegetación y Blake tuvo que despejar parte de ella para permitirles el acceso. Dentro de la cueva se abría un espacio lo suficientemente grande como para que pudieran estar de pie, con cámaras más pequeñas que se ramificaban hacia el interior de la montaña. No es mucho, pero está seco y escondido, dijo Blake, dejando su mochila en el suelo. Por ahora deberíamos estar a salvo aquí. Rápidamente habló de hacer habitable la cueva, de colocar mantas térmicas de emergencia para aislarla, de instalar un pequeño calentador químico que no produjera humo visible y de organizar sus limitados suministros. Las princesas ayudaron en lo que pudieron, pero el agotamiento estaba haciendo mella, especialmente en Nova, que prácticamente se desplomó sobre su manta de emergencia. Deberíais descansar todos, les dijo Blake. Una vez que los preparativos básicos estén completos, haré la primera guardia. Tú también necesitas descansar, señaló Selene. Nuestra especie necesita dormir menos que la tuya. Puedo mantenerme alerta mientras recuperas fuerzas. Blake estaba a punto de discutir cuando se dio cuenta de que ella tenía razón. Estaba exhausto y lo necesitarían alerta si surgían problemas más adelante. Despiértame en 4 horas, concedió, acomodándose sobre su manta cerca de la entrada de la cueva, desde donde aún podía ver el exterior. Mientras se quedaba dormido, Blake oyó a las princesas hablar en voz baja entre ellas en su propio idioma. El efecto traductor de sus círculos parecía inactivo cuando hablaban entre sí. Los sonidos musicales y de otro mundo de su lengua materna le recordaban lo lejos que estaban realmente de casa y lo decidido que estaba a verlos regresar sanos y salvos con su madre. Antes de que la inconsciencia lo venciera, Blake se preguntó cómo sería la emperatriz del dominio celestial. Nova la había descrito como poderosa y compasiva a la vez. ¿Estaría agradecida al humano que había protegido a sus hijas, o consideraría a su especie primitiva como algo inferior a ella? Blake supuso que lo averiguaría, dando por hecho que la transmisión de la princesa había llegado a su destino y que la ayuda estaba en camino. Por el momento, lo único que podían hacer era esconderse, sobrevivir y tener esperanza. Los 3 días siguientes transcurrieron en un patrón de vigilancia constante y movimientos cuidadosos. Nunca permanecían en un mismo lugar más de una noche, utilizando el sistema de cuevas como base, pero trasladándose con frecuencia dentro del mismo. Blake salió a realizar breves misiones de reconocimiento, informando de un aumento de la actividad en la zona.
Helicópteros sobrevolando las montañas, lo que parecían ser equipos de búsqueda rastreando el bosque. Y de forma ominosa, hombres con trajes ambientales tomando lectura cerca del lugar del accidente de la cápsula de escape. Están intensificando la búsqueda, les dijo Blake a las princesas tras regresar de su último viaje de reconocimiento. Han establecido un perímetro alrededor de mi cabaña y del lugar del accidente. Es solo cuestión de tiempo antes de que se adentren más en las montañas. Nuestra madre ya debería haber recibido nuestra señal, dijo Selene. Su habitual compostura mostraba signos de tensión. La flota necesitará tiempo para navegar hasta la Tierra sin alertar a vuestros sistemas de defensa, pero deberían llegar pronto. ¿Cómo nos encontrarán exactamente?, preguntó Blake. Estas montañas cubren cientos de millas cuadradas. Nuestros círculos contienen balizas de rastreo que la flota puede localizar con precisión, explicó Vega. Pero el alcance es limitado sin la amplificación del transceptor, lo que significa que necesitan estar en órbita o muy cerca de la Tierra para detectarlos, concluyó Blake. Y no tenemos forma de saber cuándo podría ser eso. 2 días más, dijo Nova de repente con tanta seguridad que todos la miraron. ¿Cómo lo sabes, Nova?, preguntó Selene, frunciendo ligeramente el ceño. La princesa más joven se tocó el círculo. Puedo sentirlo. La conexión es más fuerte que ayer. Blake había aprendido a no descartar las afirmaciones intuitivas de Nova. A pesar de toda su avanzada tecnología y conocimiento, las princesas aún exhibían habilidades que él no comprendía del todo. Nova parecía ser la más sintonizada con los aspectos de su tecnología que operaban más allá de toda explicación lógica. Entonces resistimos 2 días más, decidió Blake. Tenemos suficientes provisiones y somos cuidadosos, pero necesitaremos encontrar un lugar seguro con buena visibilidad del cielo para la extracción. Selene asintió. Hay un claro aproximadamente a 2 kilómetros al noreste de nuestra posición actual, según el mapa topográfico. Características que observé durante nuestro viaje. Proporcionaría espacio suficiente para una pequeña nave de extracción, manteniéndose oculta a la vista de todos. Blake quedó impresionado por la capacidad de observación de Selene. Eso suena perfecto. Nos trasladaremos allí mañana y estableceremos una posición defensiva. Esa noche, mientras las princesas dormían acurrucadas para darse calor, Blake vigilaba la entrada de la pequeña cueva lateral que ocupaban. La lluvia finalmente había cesado y las nubes se habían disipado parcialmente, dejando ver un cielo brillante de estrellas. Blake se preguntó cuál de ellas podría ser el hogar del dominio celestial y cómo sería la vida en una civilización lo suficientemente avanzada como para realizar viajes interestelares y comunicarse cuánticamente. Su contemplación fue interrumpida por un suave sonido a sus espaldas. Al girarse, vio a Novo despierta, observándolo. «Deberías estar durmiendo», susurró, sin querer despertar a las demás. «Tuve otro sueño», dijo ella, sentándose a su lado. «Sobre mamá. ¿Fue un buen sueño esta vez?» Nova asintió. Estaba más cerca y no estaba sola. La joven princesa miró a Blake con ojos serios. «Las naves draconianas la siguen». Blake sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno. «¿Estás segura? Los sueños no mienten», dijo Nova con sencillez, como si fuera una verdad evidente. «Habrá peligro cuando llegue». Blake asimiló la información, intentando discernir si se trataba de una simple pesadilla infantil o de algo más significativo. Tras todo lo que había presenciado en los últimos días, no estaba dispuesto a descartar por completo el sueño de Nova. «Entonces estaremos preparados», prometió. «No permitiré que les pase nada a ti ni a tus hermanas». Nova lo observó durante un largo rato. Sus ojos plateados reflejaban la luz de las estrellas. «¿Lucharías por nosotros?» «Sí», confirmó Blake sin dudar. «¿Por qué?» «No somos de tu especie». Blake reflexionó seriamente sobre la pregunta. «Cuando era soldado, luchaba porque era mi deber. A veces ni siquiera sabía por qué luchaba.
Pero protegeros a ti y a tus hermanas, eso es sencillo. Vuestros hijos que necesitan ayuda. No importa de qué planeta vengáis. Nova pareció satisfecha con la respuesta. Se apoyó en Blake, sintiendo su ligero peso cálido contra él. Me gusta la Tierra, declaró en voz baja. Es muy ruidoso y lluvioso, pero la gente puede ser amable. Algunos de nosotros, asintió Blake con una leve sonrisa. Se sentaron en cómodo silencio durante un rato, mirando las estrellas. Finalmente, la respiración de Nova se hizo más profunda mientras se dormía, apoyada en él. Blake la recogió con cuidado y la devolvió a sus hermanas, arropándolas a las tres con la manta de emergencia. Mientras miraba a esas niñas extraordinarias que habían irrumpido en su vida de forma tan inesperada, Blake hizo una promesa silenciosa. Pase lo que pase, ya sea el cerco de las autoridades humanas o un conflicto interestelar que llegara a las puertas de la Tierra, él los llevaría sanos y salvos a casa con su madre, sin importar el precio. Al día siguiente, se trasladaron al claro que Celine había identificado. En efecto, era un lugar excelente, una pequeña pradera rodeada de un denso bosque con buena visibilidad del cielo pero oculta a la vista desde el nivel del suelo. Blake se dedicó a crear un perímetro defendible utilizando ramas caídas y sus limitadas herramientas para establecer barreras sutiles y sistemas de alerta temprana alrededor del claro. ¿Por qué estás colocando esas ramas de esa manera? Vega preguntó, observándolo trabajar con evidente curiosidad. Se llama cable trampa para guardabosques, explicó Blake. Si alguien se acerca desde esa dirección, moverá las ramas. No los detendrá, pero nos alertará de su presencia. Vega asintió pensativa. Un uso sencillo pero eficaz de los materiales disponibles. Recogió algunas ramas y comenzó a imitar su técnica en otra sección del perímetro. Al mediodía, habían establecido una posición relativamente segura. Blake había identificado rutas de escape en 3 direcciones y creado una zona central donde las princesas podían permanecer ocultas manteniendo una vista despejada del cielo. Se dispusieron a esperar, conservando sus menguantes provisiones y permaneciendo lo más silenciosas posible. Con el paso de la tarde, Blake detectó de nuevo el lejano sonido de los rotores de un helicóptero. Les indicó a las princesas que permanecieran completamente quietas. A medida que el sonido se acercaba, el helicóptero pasó a menos de 2 kilómetros de su posición, pero no cambió de rumbo ni dio la vuelta, lo que sugería que no las habían detectado. Están ampliando su zona de búsqueda, observó Blake una vez que el sonido se desvaneció. Están siendo minuciosos. ¿Nos encontrarán? Preguntó Nova con voz débil. No si tenemos cuidado, le aseguró Blake, aunque sabía que sus probabilidades disminuían con cada hora que pasaba. Las montañas eran inmensas, pero una búsqueda decidida con suficientes recursos acabaría por cubrir cada rincón. Al caer la tarde, Blake repartió las raciones de la noche, las últimas provisiones. Comieron en silencio, abrumados por la gravedad de la situación. Al terminar, Celine se acercó a Blake con una vacilación inusual. Blake, comenzó formalmente, queremos expresarle nuestra gratitud por su ayuda y protección. Pase lo que pase mañana, ha demostrado una valentía y una compasión excepcionales. Ustedes también lo han hecho muy bien, respondió Blake. Sois los niños más valientes que he conocido, humanos o de cualquier otra índole. No somos simples niños, le recordó Selene, aunque su habitual atractivo se vio atenuado por la calidez. Somos las hijas de la emperatriz Lyra, herederas del dominio celestial. Y cuando regresemos a casa, nos aseguraremos de que tu nombre sea honrado en todo nuestro reino. No necesito honores, dijo Blake con sinceridad. Saber que los 3 habéis llegado a casa sanos y salvos sería recompensa suficiente. Celine ladeó la cabeza, estudiándolo con aquellos inquietantes ojos plateados. Eres un ser humano excepcional, Blake Turner. Nuestros protocolos educativos sobre la Tierra sugieren que su especie está motivada principalmente por el interés propio y la adquisición de recursos. Blake rió suavemente.
Podemos serlo, pero también somos capaces de bondad, sacrificio y compasión, al igual que sospecho que lo es tu gente. En efecto, Selene lo reconoció. Quizás nuestras especies no sean tan diferentes en los aspectos que más importan. La noche se hizo más profunda a su alrededor, y las estrellas emergieron en brillantes cúmulos sobre el claro. Sin luna, la oscuridad era casi total, interrumpida únicamente por la tenue bioluminiscencia de las princesas mientras finalmente se acomodaban para dormir, acurrucadas juntas bajo las mantas de emergencia. Blake se mantenía vigilante, con el rifle apoyado sobre las rodillas y los sentidos alerta a cada sonido del bosque que los rodeaba. La noche transcurrió lentamente, marcada únicamente por el movimiento de las estrellas en el cielo y los ocasionales llamados de los animales nocturnos. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron el horizonte oriental, Blake notó algo inusual. Una estrella fugaz cruzando el cielo. Pero a diferencia de un meteorito normal, cambió de dirección, describiendo un amplio arco antes de continuar por una nueva trayectoria. Luego apareció otro, y otro más. Blake despertó suavemente a las princesas. «Mira», dijo, apuntando hacia arriba. Se quedaron mirando al cielo, donde ahora se veían docenas de extrañas luces en movimiento, trazando patrones que ningún fenómeno natural podía explicar. «La flota», susurró Selene, con el rostro transformado de alegría. «Nos encontraron. ¿Cuánto tardarán en llegar hasta nosotros?». Blake preguntó, calculando ya cuánto tiempo más necesitaban para evitar ser detectados por las autoridades humanas. «Las luces que ven son naves exploradoras entrando en la atmósfera superior», explicó Vega. Sus ojos seguían los movimientos de arriba. «Están estableciendo un perímetro e interfiriendo con los sistemas de detección de tu planeta. Los buques de extracción seguirán una vez que hayan asegurado el vector de aproximación». Mientras hablaba, una de las luces creció y brilló con mayor intensidad, descendiendo hacia su posición con una velocidad decidida. Blake se puso tenso, listo para mover a las princesas si resultaba ser algo distinto al rescate esperado. La luz se transformó en una elegante nave del tamaño aproximado de un avión pequeño. Su orificio relucía con el mismo material iridiscente que la cápsula de escape. Disminuyó la velocidad al acercarse, planeando silenciosamente sobre el claro antes de descender los últimos metros para posarse en la hierba con apenas un susurro. Un panel se deslizó hacia un lado y una rampa se extendió hasta el suelo. Dos figuras emergieron, seres altos y elegantes con la misma piel bioluminiscente que las princesas, aunque la suya brillaba con una luz azul más intensa. Vestían lo que parecían ser armaduras ajustadas y portaban dispositivos que Blake reconoció instintivamente como armas, aunque no se parecían a nada que hubiera visto jamás en la Tierra. Las princesas dieron un paso al frente y Blake se mantuvo ligeramente detrás de ellas, con el rifle agachado pero listo para disparar. Los dos extraterrestres, guardias reales, supuso, se arrodillaron inmediatamente al reconocer a los niños. «Altezas», dijo uno de ellos, el mismo efecto de traducción, permitiendo a Blake comprender. «La emperatriz te espera en el barco de mando. Este ser humano nos ha protegido y ayudado». Selene les informó, haciendo un gesto hacia Blake. «Él nos acompañará». Los guardias intercambiaron miradas pero no discutieron con la primera princesa. «Como usted desee, Alteza». Escoltaron a las princesas hacia la nave, con Blake siguiéndolas con cautela. Cuando se acercaban a la rampa, los guardias levantaron repentinamente sus armas, apuntando más allá de Blake hacia el borde del bosque. «Infiltrados draconianos». Uno gritó. Blake se giró rápidamente y vio varias figuras que emergían de entre los árboles, humanoides, pero claramente no humanas, con piel escamosa y rasgos reptilianos. Portaban armas que zumbaban con energía y avanzaban rápidamente hacia la nave. «Que suban a bordo las princesas». Blake gritó a los guardias, levantó su rifle y disparó al draconiano más cercano. La bala impactó al alienígena en el hombro, provocando que se tambaleara, pero no que cayera. Los draconianos respondieron al fuego.
Rayos de energía chisporroteaban en el aire alrededor de Blake. Se lanzó al suelo para ponerse a cubierto detrás de un tronco caído, continuando proporcionando fuego de supresión mientras los guardias reales apresuraban a las princesas por la rampa. Blake. Nova gritó desde la entrada de la nave. Vamos, vete. Él respondió a gritos, disparando de nuevo para mantener a raya a los draconianos. Los detendré. Pero antes de que las princesas pudieran estar completamente aseguradas en el barco, un nuevo sonido llenó el aire. El inconfundible latido de los rotores del helicóptero. Las fuerzas humanas habían llegado, probablemente atraídas por el descenso de la nave, a pesar de la tecnología de interferencia que estuviera empleando la flota alienígena. La situación se había vuelto exponencialmente más complicada. Blake se encontraba atrapado entre tres fuerzas. Los infiltrados draconianos que intentan capturar a las princesas, el ejército humano que sin duda ve la nave alienígena como una amenaza, y su propia determinación de garantizar la seguridad de las princesas. Un plan se formó en la mente de Blake. Sencillo, directo y probablemente suicida, pero con la mejor posibilidad de sacar a las princesas sanas y salvas. Salió de su escondite y corrió hacia la nave, disparando las balas que le quedaban contra los draconianos para obligarlos a retroceder. «Despeguen ahora», gritó a los guardias al llegar a la rampa. «Los humanos vienen y te dispararán si sigues aquí cuando lleguen». «No podemos irnos sin ti», protestó Selene mientras Blake la empujaba físicamente hacia el interior de la nave. «Tu madre os necesita», dijo Blake con firmeza. «A los tres. Los detendré y encontraré mi propio camino». Los helicópteros ya eran visibles. Siluetas negras contra el cielo iluminado por relámpagos, acercándose rápidamente. «Vete», ordenó Blake, retrocediendo de la rampa. «Es una orden de la protectora oficial de la princesa en la tierra». Selene vaciló, luego asintió con aire regio. «Volveremos por ti, Blake Turner. Te lo juro por la corona celestial». La rampa se retrajo y la nave despegó con una velocidad asombrosa, acelerando hacia arriba hasta convertirse en una luz más entre las muchas que brillaban en el cielo del amanecer. Blake se giró para encarar los helicópteros que se aproximaban y a los draconianos que se reagrupaban, consciente de sus escasas posibilidades, pero decidido a crear una distracción suficiente para que las princesas escaparan. Los draconianos dispararon de nuevo, rayos de energía impactando el suelo a su alrededor. Blake se lanzó tras una roca, sin munición, pero con opciones. Había cumplido su cometido. Las princesas estaban a salvo de regreso con su madre y su hogar entre las estrellas. Uno de los helicópteros se separó para perseguir la nave ascendente, mientras el otro continuó hacia el claro. Blake pudo ver figuras que se alejaban incluso antes de que se detuvieran por completo. Soldados con equipo táctico se dispersaban para asegurar la zona. Blake se puso de pie lentamente, con las manos en alto, mientras soldados humanos e infiltrados draconianos se acercaban desde direcciones opuestas. El claro se había convertido en un punto muerto con Blake atrapado en medio. «Ejército estadounidense. Suelten las armas», gritó uno de los soldados, dirigiéndose obviamente tanto a Blake como a los intrusos alienígenas. Los draconianos, aparentemente reacios a entrar en combate con una nueva fuerza tras perder sus objetivos principales, comenzaron a replegarse hacia los árboles. Varios soldados los persiguieron mientras otros se acercaban a Blake con cautela. «Señor, identifíquese», exigió el soldado al frente, con el rifle apuntando al pecho de Blake. «Blake Turner, ex sargento mayor del ejército de E.U., respondió Blake con calma. «Y creo que todos acabamos de presenciar algo que será muy difícil de explicar en un informe». Antes de que el soldado pudiera responder, el cielo sobre ellos se iluminó con un destello tan brillante que momentáneamente convirtió la noche en día. Alzando la vista, Blake vio una enorme nave que emergía entre las nubes, más grande que cualquier portaaviones, con el casco reluciente gracias al ya familiar material iridiscente de la tecnología del dominio celestial. «Dios mío»,
exclamó uno de los soldados. ¿Qué es eso? Decenas de naves más pequeñas se desplegaron desde la enorme nave. Algunas perseguían a los infiltrados draconianos en retirada, otras formaban un perímetro protector alrededor del claro. Una nave, más grande y ornamentada que la que había llevado a las princesas, descendió hacia ellos con una gracia deliberada. Los soldados humanos se reagruparon, con las armas en alto en posición defensiva, pero Blake sabía que no tenían ninguna posibilidad contra la tecnología que había vislumbrado en los últimos días. Dio un paso al frente. «Retírense», les advirtió. «Están en desventaja, y no están aquí para luchar a menos que ustedes inicien algo». «¿Quiénes son?», preguntó el soldado al mando, sin bajar el arma. «Son el dominio celestial», explicó Blake. «Y esa», añadió, señalando la nave que descendía, «probablemente sea su emperatriz». El ornamentado barco tocó tierra en el centro del claro. Era mucho más grande que la embarcación de extracción y estaba decorado con lo que parecían ser marcas ceremoniales a lo largo de su casco. Se extendió una rampa y los guardias reales emergieron primero, formando un corredor de honor que conducía desde el barco. Entonces apareció. La emperatriz Lira del dominio celestial medía al menos 2,13 metros de altura, y su piel luminosa cambiaba entre tonos azules, morados y plateados que parecían reflejar sus emociones. Sus ojos, más grandes y brillantes que los de sus hijas, pero con el mismo tono plateado, escudriñaron la escena con una mirada majestuosa. Llevaba una armadura que parecía estar hecha del mismo material que su barco, ajustada perfectamente a su figura alta y esbelta, y una diadema muy parecida a la de sus hijas, pero más grande y elaborada, coronaba su cabeza. Detrás de ella venían las princesas, las tres vestidas ahora con la indumentaria real apropiada que debieron haber sido proporcionada a bordo del barco de mando. Parecían transformados, muy diferentes de los niños desaliñados a los que Blake había protegido en las montañas. Una vez más, demostraron en todo su esplendor real. Los soldados humanos permanecieron inmóviles, con las armas aún en alto, pero nadie se atrevió a disparar mientras la emperatriz y sus hijas se acercaban. Blake dio un paso al frente para recibirlos, sintiéndose claramente inadecuado con su ropa de supervivencia manchada de tierra, pero erguido a pesar de ello. Nova fue la primera en romper el protocolo, adelantándose a su madre para abrazar a Blake por la cintura. «Has vuelto por nosotras», exclamó con alegría. Blake le devolvió el abrazo, sonriéndole. «Te dije que lo haría». Vega y Celine la siguieron con más calma, pero con una calidez genuina en sus rostros. Celine hizo una reverencia formal que Blake respondió con torpeza. «Blake Turner», dijo, con su joven voz cargada del peso de una declaración oficial. «Te has ganado la eterna gratitud de la Casa Real del Dominio Celestial. Tu nombre quedará grabado en nuestra historia como el de un verdadero amigo de nuestro pueblo». «Solo hice lo que cualquiera haría», replicó Blake con modestia. «No», dijo una voz melodiosa que parecía resonar en el claro. «Hiciste lo que pocos tendrían el valor o la compasión de hacer». La emperatriz Lira se había acercado mientras Blake saludaba a las princesas. De cerca, su presencia era aún más imponente. No solo por su altura y su belleza sobrenatural, sino por un aura de poder que parecía emanar de su propio ser. «Majestad», dijo Blake, haciendo una profunda reverencia. «Sus hijas son extraordinarias. Fue un honor ayudarlos. Levántate, Blake Turner de la Tierra», ordenó la emperatriz con suavidad. «Mis hijas me han hablado de tu valentía, tu ingenio y tu bondad. Las protegiste cuando eran vulnerables, no pediste nada a cambio y estuviste dispuesto a sacrificarte para asegurar su regreso a salvo». Sus ojos plateados lo estudiaron con atención. Tales acciones revelan el verdadero carácter tanto de un individuo como de su especie. Los soldados humanos seguían manteniendo sus posiciones, pero su actitud había pasado de la agresividad a la observación cansada. El soldado al mando había bajado ligeramente su arma, aparentemente absorto por la escena que se desarrollaba ante él.
El sindicato draconiano creía que podía usar a mis hijas como moneda de cambio contra mí, continuó la emperatriz, endureciendo un poco su voz. No consideraron que podrían encontrar protección entre aquellos a quienes consideraban primitivos. Tus acciones no solo salvaron a mis hijas, sino que también demostraron que la humanidad posee cualidades dignas de respeto y alianza. Se volvió para dirigirse directamente a los soldados, y su voz resonó con claridad en el claro. Gente de la tierra, soy la emperatriz Lyra del dominio celestial. Nuestro mundo existe en los confines de una comunidad galáctica mucho mayor a la que aún no estáis preparados para uniros plenamente. Sin embargo, las acciones de este humano me han convencido de que vuestra especie posee un potencial digno de ser cultivado en lugar de puesto en cuarentena. El soldado al mando finalmente encontró su voz. Majestad, no estoy autorizado para llevar a cabo negociaciones de primer contacto. Ni lo esperaría, respondió la emperatriz con un dejo de diversión. Las relaciones diplomáticas formales llegarán con el tiempo. Por ahora, simplemente deseo expresar mi gratitud a uno de los vuestros y aseguraros que el dominio celestial no tiene malas intenciones para la tierra. Ella se volvió hacia Blake. Blake Turner, te ofrezco un lugar en el dominio celestial como recompensa por tus servicios. Serías recibido como un héroe y se te otorgaría un puesto de honor en mi corte. Blake quedó momentáneamente atónito ante la oferta de abandonar la Tierra y viajar a las estrellas para ver las agujas de cristal y los océanos brillantes. Nova lo había descrito como una tentación indescriptible. Pero al contemplar las montañas que habían sido su hogar, el planeta que, a pesar de todos sus defectos y conflictos, seguía siendo su mundo, Blake supo su respuesta. Gracias, Majestad, pero mi lugar está aquí, dijo en voz baja. La Tierra tiene sus problemas, pero es nuestro hogar. La emperatriz lo estudió por un momento, luego asintió con lo que pareció ser aprobación. Me lo imaginaba. Tu lealtad a tu mundo habla bien de ti. Sacó un pequeño dispositivo de su armadura y se lo ofreció. Este es un comunicador de entrelazamiento cuántico, presta atención a la frecuencia real. Si alguna vez necesitas el dominio celestial, o si simplemente deseas hablar con mis hijas, que te han tomado mucho cariño, solo tienes que activarlo. Blake aceptó el dispositivo, un pequeño cristal engastado en lo que parecía ser metal viviente que se ajustaba perfectamente a su mano. Gracias, Majestad. Además, la emperatriz continuó, te concedo el título de embajador itinerante ante el dominio celestial, el primer ser humano en ostentar tal cargo. Cuando la Tierra esté preparada para un contacto más formal, servirás de intermediario entre nuestras civilizaciones. Las princesas sonreían radiantes ante tal anuncio. Celine avanzó con formal dignidad. Es un nombramiento de lo más apropiado. Madre Vega asintió con entusiasmo. La comprensión que tiene Blake tanto de la perspectiva humana como de la del dominio lo convierte en un candidato excepcionalmente cualificado. Nova simplemente volvió a tomar la mano de Blake, apretándola con cariño. La emperatriz sonrió a sus hijas y luego se dirigió a Blake por última vez. Hasta que nos volvamos a encontrar, embajador Turner, las estrellas velarán por usted. Dicho esto, la familia real se dio la vuelta y regresó a su barco. Las princesas se giran para saludar a Blake antes de subir la rampa. La nave se selló y se elevó silenciosamente en el aire, seguida por las embarcaciones más pequeñas que habían estado manteniendo el perímetro. En cuestión de instantes, la enorme nave de mando y su escolta se desvanecieron entre las nubes, sin dejar rastro de su presencia excepto la hierba pisoteada del claro y el pequeño dispositivo de cristal en la mano de Blake. El soldado que iba al frente se acercó con cautela. Señor, tiene usted mucho que explicar. Blake sonrió con cansancio. Sí, supongo que sí. Miró hacia el cielo donde habían desaparecido las naves, pensando en las 3 princesas alienígenas que se habían estrellado contra su solitaria existencia y la habían cambiado para siempre. Pero dudo que te creas la mayor parte. En los días y semanas que siguieron, Blake se encontró en el centro de una tormenta diplomática y científica. Hubo interrogatorios,
Investigaciones e interminables preguntas por parte de las agencias militares y de inteligencia. Se estudió el comunicador de entrelazamiento cuántico, aunque nunca se activó sin su permiso, y se examinó minuciosamente el lugar del accidente de la cápsula de escape, aunque la mayor parte de la tecnología avanzada había sido recuperada por el dominio celestial antes de su partida. Blake respondió lo que pudo, explicó lo que entendió y se guardó ciertos detalles para sí mismo, en particular los momentos más vulnerables que había compartido con las princesas. Había cosas que él consideraba privadas, incluso en asuntos de diplomacia interestelar. Finalmente, el furor se apagó. El gobierno creó un nuevo departamento para el posible contacto extraterrestre, con Blake como consultor especial. Su cabaña en las montañas fue restaurada y mejorada. Ahora le sirve tanto de hogar como de puesto de escucha no oficial para señales de las estrellas. 6 meses después de la partida del dominio celestial, Blake estaba sentado en su porche contemplando la puesta de sol. El comunicador cuántico seguía sobre la mesita junto a él, como siempre. Lo había utilizado varias veces para hablar con las princesas, recibir actualizaciones sobre sus vidas y compartir noticias sobre los cautelosos pasos de la Tierra hacia el reconocimiento de la galaxia en general. Cuando las primeras estrellas comenzaron a verse en el cielo que se oscurecía, el comunicador emitió un suave sonido. Blake lo recogió y apareció una pequeña proyección holográfica sobre él. Las 3 princesas lucen sanas y felices, su bioluminiscencia resplandece de emoción. La embajadora Turner Celine lo saludó formalmente, aunque sus ojos plateados brillaban con afecto. Les traemos noticias importantes. Madre Tierra ha aprobado nuestra solicitud de visita diplomática a la Tierra el próximo mes. Volveremos, exclamó Nova, incapaz de mantener el tono formal. Y mamá nos permite traer algunos de nuestros objetos culturales favoritos para mostrárselos. He estado estudiando el desarrollo tecnológico de la Tierra, añadió Vega con entusiasmo. Tengo varias sugerencias de innovaciones no disruptivas que podrían permitirse bajo los protocolos de avance controlado. Blake rió, genuinamente encantado. Tengo muchísimas ganas de veros a todos. Me aseguraré de que todo esté listo para una bienvenida oficial. No hace falta que sea demasiado formal, dijo Selene, relajando un poco su actitud formal. Hemos solicitado que nuestra visita comience con ustedes antes de que se inicien las formalidades gubernamentales. Me gustaría, dijo Blake sinceramente. La cabaña está mucho mejor ahora, e incluso he aprendido a cocinar algunas cosas además de huevos que quizás puedas comer. Charlaron un rato más antes de despedirse, y las princesas prometieron enviar detalles más específicos sobre su visita a través de canales oficiales. Mientras el holograma se desvanecía, Blake permaneció en el porche, mirando las estrellas con una sensación de asombro que no lo había abandonado desde aquellos extraordinarios días de hacía 6 meses. En algún lugar allá arriba había una flota de barcos que transportaban a 3 jóvenes princesas que se habían convertido en las amigas más improbables que él pudiera haber imaginado. En algún lugar entre esos puntos de luz distantes se encontraba una emperatriz que había juzgado a la humanidad merecedora de una oportunidad basándose en la compasión de un hombre por sus hijos. Y aquí, en la Tierra, había un soldado que había encontrado un nuevo propósito de la manera más inesperada posible como puente entre 2 mundos, unidos por el simple acto de proteger a 3 niños perdidos que resultaron ser de la realeza alienígena. Blake Turner, ex sargento mayor y actual embajador itinerante ante el dominio celestial, sonrió mirando a las estrellas. La vida había dado un giro extraño y maravilloso, y él estaba ansioso por ver a dónde lo llevaría después. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta, y aquí les dejo en la pantalla otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.